Chicos, la pregunta del año. ¿La Vinotinto va o no va al Mundial de Fútbol? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo también pienso que sí. Sí, para mí, no solamente la fe que tengo, pero creo que nos lo merecemos y cómo se está dando todo. No sé, al final es una sensación, nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Pero espero y quiero que yo creo que sí se va a dar. Sí, yo creo que ya nos lo merecemos. Muchos años de esfuerzo. Yo, bueno, como saben, yo no soy seguidor del fútbol normalmente, así que voy a aprovechar la oportunidad para preguntarles cosas que quizás serán muy básicas, pero bueno, para mí serán novedad. ¿Qué se necesita para que la Vinotinto pase al Mundial? Mira, yo creo que en este momento ya estamos al final de las eliminatorias y se va a necesitar muchísima concentración, obviamente en los partidos, porque al final estos partidos, la eliminatoria suramericana, son muy difíciles, son muy parejas y son mucho de detalles, ¿no? O sea, se definen por un gol, eh, una jugada puede definir el partido, porque los equipos son muy, o sea, es muy competitivo, entonces los equipos son muy parejos y yo creo que es la concentración y obviamente la preparación en cuanto al análisis del rival y todo esto. Pero bueno, al final, o sea, la calidad la tenemos, entonces por eso no te digo que es un tema de talento o de trabajo, porque yo creo que eso está ahí y ya cuando uno tiene las ganas que deben tener ellos y que tenemos todos como venezolanos, el esfuerzo va a estar al 100%. Es un tema también de tener la concentración y la calma en esos momentos em, de presión que van a seguramente sentir, pero bueno, quedan muy pocos partidos y estamos en una buena posición, así que yo creo que sí. Sí, también depende de qué va a pasar, si va a ser como clasificación directa o repechaje. El repechaje es un paso más, pero ahí, como dice Federico, que estén los muchachos, los que han jugado el partido, concentrados, porque bueno, para Venezuela salir una situación por primera vez en la historia y que eso, no entren en nervios o dudas durante el partido para consolidar ese sueño que tenemos todos de lograrlo por primera vez, de estar ahí. Sí, a mí me gustaría muchísimo ver a la Vinotinto en el Mundial, no solamente por el hecho de finalmente alcanzarlo, sino que hay tantas malas noticias en Venezuela siempre, que esas cositas pequeñas le dan de nuevo esperanza a la gente, le dan ganas de continuar, de unirse también. Un país que tiene tantas separaciones, tenemos todos algo en común. No importa qué partido político creas o quieras o cuál, lo que sea, todos queremos que la Vinotinto pase el Mundial como venezolanos. Totalmente. Así que les tengo una pregunta. Ambos son jugadores de fútbol profesional en Islandia. ¿Cómo es la vida de un futbolista profesional y sobre todo en este país? Bueno, ¿con cómo es la vida te refieres a el día a día o sí? Exacto, ¿cómo es el día a día? ¿A qué hora se levanta un futbolista, se despierta, a qué hora entrena, a qué hora come, a qué hora duerme? ¿Cómo funciona todo eso? Bastante monótono, o sea, la vida es muy monótona cuando estás en la rutina, ¿no? Pues semanal para la preparación para un partido. Es, obviamente siempre la hora de levantarse depende del entrenamiento, de cómo tu equipo a qué hora entrene. No todos los equipos entrenan a la misma hora. Hay equipos que entrenan en la mañana, hay equipos que entrenan al mediodía, equipos que entrenan en la tarde. eh, no- También depende del país. Aquí en Islandia se entrena mucho en la tarde, eh, porque bueno, que también lo hablaremos, el fútbol no es profesional al 100%. eh, Muchos, incluso en el nivel más alto, en la liga más alta de Islandia, trabajan y es algo normal, algo cultural. Entonces, claro, tienen trabajos que capaz trabajan en la mañana y en la tarde entrenan. Eh, ¿Y sería como un trabajo medio tiempo normalmente o igual trabajo de sí, tiempo completo más fútbol? normalmente es un trabajo medio tiempo, pero obviamente dependiendo del nivel en donde estés, puede que ser que tengas un trabajo full time. Eh, yo en mi caso eh, no tengo ningún trabajo ni part-time ni full-time, o sea, yo me dedico 100% al fútbol. Entonces, claro, al final yo me armo mi rutina, apenas sé la hora del entrenamiento, me armo mi rutina, es despertarme alrededor de las 8 o 9 de la mañana, capaz que me preparo un café, o a mí me gusta el mate, tomo mate, un desayuno pequeño, hago mi gimnasio. Tú sabes, aquí en Islandia está, o sea, los gimnasios
están en las piscinas, y en donde están las piscinas está el sauna, los jacuzzi, los baños fríos. Entonces yo aprovecho y como que mi mañana la uso para eso, para ir al gimnasio, después voy al sauna, después obviamente también dependiendo de lo que vaya a hacer ese día, de cuánta carga le voy a meter a mi cuerpo, pero gimnasio, sauna, los hot tubs, los ice baths, etcétera. Entonces esa parte la hago en la mañana, después yo tengo un almuerzo con el equipo, o sea, que nos da el equipo. Entonces voy a almorzar al mediodía, después voy a la casa, descanso, estudio, hablo con mi familia un poco al principio de la tarde. Y ahí después ya me voy al entrenamiento al final de la tarde, entreno, voy a la casa, ceno, a dormir, veo una serie, leo mi libro, vuelvo, hablo con mi familia, con un amigo, y al día siguiente lo mismo. O sea, es como un trabajo de oficina, pero tu oficina es en el campo de fútbol y en el gimnasio, Sí, básicamente. sí, básicamente. Al final, también con el fútbol, eso, la gente cree que bueno, que, no sé, entrenas 2, 3 horas diarias y ya. Pero en mi caso no, en mi caso, no solamente en mi caso, sino en el caso de alguien que se lo toma de manera, ¿sabes?, profesional a tiempo completo, es desde que me levanto, ya estoy pensando que qué voy a comer, o qué tengo que comer, preparar mi comida lo más saludable posible, en el gimnasio. Hay veces que voy a la piscina, o sea, al gimnasio, a la piscina y todo esto, y me puedo tardar 3, 4 horas. O sea, hay veces que voy, me tardo capaz que no me doy ni cuenta, me tardé 3, 4 horas entre gimnasio, piscina, sauna, hot tub, ice bath. Bueno, yo hago lo mismo y ni siquiera soy profesional. Bueno, Me tiro 2, 3 horas tranquilamente. claro. Y después la otra parte del día, el entrenamiento con el equipo. Este, así que sí, más o menos así. ¿En tu caso? Sí, en mi caso, yo acordé con el equipo cuando llegué que me ayudaran a conseguir un trabajo. Realmente, bueno, yo estaba jugando en Australia y ellos me ayudaron ya en venir, haciéndome el pasaje desde allá, que siendo tan lejos, obviamente, fue un esfuerzo económico importante que hicieron. Y valiéndome eso y que aparte me dieron un carro privado, una casa que realmente yo prefería vivir solo también para poder reencontrarme con familiares y eso durante este periodo. Realmente no me puse exigente con las condiciones de pagos y sabiendo que era Islandia, que también conocía eso, que la mayoría de los jugadores, incluso en primera edición, trabajaban, pues le pedí eso al club, me dieron trabajo el primer día que llegué, o sea, al día siguiente, y mis rutinas son un poco diferentes porque, bueno, yo estaba habituado ya también a dedicarme en las mañanas al entrenamiento, fútbol o sí, digamos, estar enfocado solamente en lo que iba a hacer en el entrenamiento y ahorita con el trabajo trato de no tener tanto estrés en los momentos libres, entonces termino el trabajo al mediodía y trato de ir a la casa a descansar y después estoy para el entrenamiento y de repente llego un poquito antes para eso, pasar por la piscina, sauna, ese tipo de cosas me encanta aquí, tipo como lifestyle para el futbolista porque al final tu trabajo es siempre mantenerte lo más sano posible. Y aquí en Escandinavia, en los países nórdicos, con el tema de los saunas y las condiciones de los gimnasios y los centros deportivos que tienen todo esto y todas estas facilidades, te lo hace más fácil mantenerte sano y en buenas condiciones. Entonces estoy un poco cansado con el trabajo, digamos, durante el día, pero igual encuentro los momentos para descansar ahí en casa. Y eso, trato de pasar al menos lo necesario, que yo sé que voy a estar tranquilo conmigo mismo, que hice el trabajo tanto en gimnasio como en recuperación, con la piscina, los baños fríos y el sauna. Y bueno, ya después de entrenar en la noche para regresar a la casa, comer algo ligero y dormir y así de nuevo. Sí, a mí eso, bueno, por eso decía ahora que yo también me tiro 2, 3, hasta 4 horas en el gimnasio. Es algo que me gusta mucho de estos países que tienen la cultura del sauna, de las piscinas calientes y tal, que a mí me gusta muchísimo. Es más, en países como estos, que hace tanto frío muchos días del año, cae súper bien. Y bueno, también lo de los cold plunges y esto, en el caso de deportistas profesionales, muy bien, ayuda a recuperación muscular y tal. Así que lo tienen bien montado. Y lo curioso es que no es un acceso exclusivo para deportistas, es para todos. Y es como algo cultural, es incluso una zona social para los nórdicos. Así que es súper bien. Y tengo una pregunta, porque seguramente mucha gente estará pensando, bueno, Islandia es un país que es caro y bueno, por ende también los salarios tienden a ser altos. Y en el fútbol, en el caso de ustedes,
¿cómo es el tema de los salarios? O sea, ¿se gana bien? ¿Se gana más o menos? ¿Se gana mucho? ¿Poco? ¿Qué opinan? A ver, al final depende, como todo, depende en qué liga estés, en qué equipo estés. Y claro, aquí en Islandia hay 6 divisiones, si no me equivoco. Entonces, obviamente, un fútbol que está en primera división jamás va a ganar lo mismo que un jugador de tercera, cuarta o quinta división. Entonces es un tema un poco difícil de hablar. eh, en cuanto a números es difícil, en cuanto a números es difícil. Lo que yo te puedo decir es que eh, o sea, son salarios y son condiciones que son muy buenas para vivir. ¿Por qué? Porque normalmente, sobre todo nosotros que somos extranjeros, claro, eso también es otra cuestión. El jugador islandés es diferente del jugador extranjero. Aquí normalmente al jugador extranjero se le paga más. Sí, se le paga ¿No sé más. por qué? Bueno, porque lo tienes que un poco convencer de querer venir acá. Eh, Claro, porque ciertamente no todo el mundo quiere jugar en Islandia. Totalmente. O sea, Islandia es un lugar increíble para muchas cosas. O sea, pero para el fútbol no necesariamente un lugar que la gente valore, como puede ser España, Italia, Alemania, Inglaterra, bueno, ahora Estados Unidos creciendo, incluso Brasil, Argentina, o sea, dice Islandia, y el fútbol de Islandia, no se sabe mucho del fútbol en Islandia. Entonces es un fútbol que está creciendo desde hace 15, 20 años, pero no es un fútbol tan reconocido. Entonces es un jugador que le, lo tienes que, le tienes que ofrecer buenas condiciones para que quiera venir. No todo el mundo quiere venir acá. Entonces, por ejemplo, tanto como él te comentó ahorita, en mi caso también es igual. O sea, lo bueno es que nos dan casa, te dan una casa, algunos lugares te dan carro, te pagan todo lo que es el gimnasio, la piscina, todo eso. A mí en este caso ahorita, en este nuevo club, le dan una comida diaria en un restaurante, el almuerzo. eh, O sea, está bastante bien porque se te cubren parte de la comida, del alojamiento, en muchos casos el carro y el gimnasio. Gasolina también. Tienes ya prácticamente todo Entonces, claro, lo cubierto. que te pagan al final Es tuyo, así que es para ahorrar directamente, ¿no? Claro, O sea, tienes prácticamente yo no tengo gastos, o sea, en este momento no, tengo muy pocos gastos, o sea, lo que me gasto es lo que yo quiera, tus lujos. mis lujos, pues. Tus lujos. Al final lo que yo quiera gastar en el supermercado, lo que, bueno, ahorita que hicimos un viajecito por aquí, por el sur de Islandia, que teníamos días libres, pues lo que nosotros queramos gastarnos. Pero después en el día a día tus gastos están prácticamente cubiertos. Entonces, y eso no solamente aquí, sino también en Finlandia. Yo he estado en Finlandia también, en Dinamarca, en Suecia es bastante común, ¿no? De darle todas esas comodidades al jugador y de repente no pagarle tanto ¿sabes? En salario bruto, pero le das al final todo eso que termina subiendo el valor de las condiciones que te dan. Este, pero claro, en cuestiones de números, y no es porque no te quiera decir, es porque de verdad se me hace muy difícil decirte porque los rangos son muy altos. O sea, los rangos son muy grandes, son muy diferentes de lo que puede ganar un jugador de primera división o lo que puedo ganar yo, por ejemplo. sí, Es bastante difícil. en mi caso, eso, como te comentaba, las condiciones que me ofrecieron para convencerme de venir a Islandia y sobre todo, bueno, estando en Australia que también era lejos, nada, eso fue lo suficientemente buenas complementándolo con el trabajo, porque aquí se gana bien con trabajando. Entonces, bueno, era un esfuerzo que yo estaba dispuesto a hacer. Y ahorita, bueno, la renovación que pudiese hacer con el equipo, entonces te ofrece mejores condiciones. Entonces también depende siempre de eso, el equipo, eh, puede ser el equipo de la misma liga, pero tiene menos recursos o menos budget por los patrocinadores que tiene. Y mi equipo, realmente, el presidente es uno de los 3 hombres más ricos de Islandia, tipo por la parte del turismo, porque él maneja lo que es la greenhouse ahí en Fluid, Reykholt. Entonces, bueno, digamos que un equipo que tiene bastante posibilidad económica, incluso si no es tan alto en divisiones, o sea, no es primera división o segunda, entonces creo que eso lo hace atractivo para los extranjeros venir porque encuentra condiciones que incluso un equipo de tercera o segunda no lo puede ofrecer. Entonces también cambia por eso. Realmente también me emociona mucho el proyecto que ellos tienen de ascender y volver porque ya han estado en esas divisiones. Y eso para mí me convenció lo mucho que me querían, que realmente eso al final como jugador
te emociona que te quede en un sitio y bueno, en cuanto a condiciones también, por lo menos a mí que me gusta el coaching o me gusta entrenar niños, o sea, estar en el mundo del fútbol, el desarrollo del fútbol, con el fútbol base de los niños, me emociona que aquí está creciendo bastante y una de la parte de la oferta para renovar es tener eh, categorías para entrenar aquí en Islandia, que bueno, se paga también muy bien el tema de ser entrenador, o sea, la maestría, el profesor, es un trabajo muy bien pagado, entonces creo que también lo veo como un poco ya a mi edad que me ofrece una posibilidad de alcanzar metas económicas o de tener cierta estabilidad más allá de lo que gano, o sea, de lo que percibo por el partido, por jugar, con esa fuente de ingreso que ofrece este país. Pero más como una visión. Muy atractivo por eso Islandia, yo creo, lo que quiero decir. Hay un tema que siempre es muy polémico, el tema de los salarios, sobre todo de las chicas, comparados con los chicos. ¿Cómo está esa situación aquí en Islandia? Si saben algo sobre eso y qué opinan al respecto. Yo creo que aquí no tenemos mucha información, pero yo sabido más o menos, es de que el fútbol femenino no paga mucho acá. Ah, o sea, imagínate tú, si el fútbol masculino no paga lo que pueden pagar otros países, o sea, pagará bien, pero no paga tampoco tanto, el fútbol femenino incluso mucho menos, ¿no? Pero si hay una diferencia salarial allí, porque esa es la polémica que siempre se presta por ahí en redes sociales, que veo mucho de que, bueno, pero si hacen el mismo esfuerzo, ¿por qué no ganan lo mismo? Islandia es un país que se caracteriza por mucha igualdad, sobre todo en el tema de género, ¿sabes? Entonces, ¿cómo está eso? Bueno, realmente mi entrenador es novio de una de las mejores futbolistas del equipo nacional de Islandia. Tipo, em, ella puede ser fácilmente la mejor jugadora del equipo, o sea, del país. Y él me dice que tiene también un trabajo, un part-time. O sea, no sé cuánto gana, pero con eso creo que te puedo decir que no lo suficiente como para en Islandia, ella misma que también es islandesa, o sea, vive aquí y quiere tener su vida, o sea, tener sus cosas y tiene sus metas económicas, el fútbol no le da lo suficiente como para solamente dedicarse a eso. Entonces, eso sin saber exactamente la diferencia, ella siendo la mejor jugadora del país o de la liga o entre las mejores, no le da para vivir solamente de eso. ¿Y saben si a los hombres sí? Si un hombre que está en el mismo nivel, digamos, el mejor de la selección masculina, sí le da para vivir. Ahí es donde iba, que ahí sí, o sea, hay diferencia. Eh, sí, un jugador que es que es probablemente el mejor jugador del país. Bueno, ahorita hace poco volvió un jugador que es Sigurdsson, que ha jugado en la Premier League, o sea, el mejor equipo del mundo, tal. No me sé el salario, o sea, no te puedo decir cuánto gana, pero estoy seguro que Un buen número. un buen número. Entonces, Sí, sí. o sea, por ejemplo, yo sé esto es capaz un poco más chisme, menos información, pero, o sea, de cosas que se han hablado. Por ejemplo, había un jugador hace muchos años que estaba en el Real Madrid, que se llama de apellido Illarramendi, un jugador español, y lo querían traer eh, cerca de un equipo aquí de Islandia, primera división, y bueno, y le ofrecían mucho dinero, le ofrecían acceso o sea, un helicóptero, o sea, muchas cosas, que yo estoy seguro que una mujer no, capaz que no se lo ofrece, ¿no? No porque sea mujer, porque al final, si entramos al debate, no es porque sea mujer, es porque aquí, si ya de por sí el fútbol islandés masculino tiene poca visibilidad, para imaginar lo que es el fútbol femenino, o sea, aún menos visibilidad, porque la realidad es que en fútbol mundial, el fútbol masculino tiene más visibilidad que el femenino, entonces, em, sí, o sea, al final una mujer acá, yo estoy seguro que, como te digo, no tenemos información exacta, pero yo estoy seguro que debe ganar mucho menos que un hombre. Es que sí, para mí la respuesta es sencilla, o sea, se gana en base a resultados. Este Sigurdsson, el que estaba en la Premier League, le pagarán lo que le pagan por los resultados que trae, indiferentemente de si es hombre o mujer. Y al final, el fundamento que usan muchas personas es, tienen el mismo esfuerzo. Seguramente que un chico que esté en la sexta división puede que haga el mismo esfuerzo que está en la primera división, pero la primera división trae mejores resultados, por ende trae más dinero, porque vende más camisetas, vende más tickets, más juegos, y por eso se gana en base a los resultados. Lamentablemente, sí, no se gana en cuanto al esfuerzo, lamentablemente, ¿no? Se gana
eso, en cuanto a los resultados. Y claro, Sigurdsson, por ejemplo, cuidado y hace menos esfuerzo que, que futbolistas que yo. Capaz que él hace menos esfuerzo hoy en día, con 30 y pico de años. Capaz que no entrena tanto, ¿no? Pero ya es, o sea, tiene un nombre, ya es él. Hay personas que van al estadio solamente para verlo a él, ¿entiendes? Entonces, capaz que él hace hasta menos esfuerzo que yo, igual va a ganar más y está bien que gane más, ¿entiendes? Entonces, sí. Sí, al final es así. Fíjate que siempre también se usa la comparación en el modelaje. Las mujeres suelen ganar mucho más que los hombres y tiene todo el sentido del mundo porque las mujeres venden mucho más ropa, venden mucho más prendas, joyerías y tal. En cambio el hombre, bueno, yo si ven mis episodios siempre voy con una camiseta negra, ¿sabes? A mí el marketing de hombres, modelos y tal no me hace nada, pero las mujeres sí siguen mucho eso, normalmente, como regla general. Entonces, claro, van a ganar en base a lo que venden. Sí, al final es un negocio y donde la publicidad pueda entrar es donde va a estar el dinero, ¿no? Y si hay más visibilidad en el fútbol masculino, pues la publicidad se va a volcar más allí. Obviamente el negocio está en un lado y en el otro, bueno, estará creciendo seguramente, porque eso, el fútbol femenino. Y ojo, yo no estoy en contra de que ganen más dinero, que ganen lo que puedan ganar, porque si venden más, si le hacen, traen mejores resultados, llenan estadios, pues que le paguen lo que le paguen, ¿sabes? Al final da igual el género, lo importante son los números que traigan. Es que hace poco salió una entrevista que le hicieron a Rafa Nadal en la que habla de eso. Porque claro, le preguntan que si es normal, o sea, que si está bien que una tenista gane, o sea, gane menos que él. Una tenista femenina capaz del mismo nivel. Dice, bueno, sí, porque si, o sea, si ella genera, o sea, al final tú ganas en base a lo que generas. Si ella genera más, que le paguen, que gane más, porque está generando más y está totalmente bien. Ahora, ¿por qué le vamos a pagar lo mismo a una persona que genera menos? Eh, yo creo que eso, Sí, al final es un negocio, o sea, los dueños de los equipos son los dueños de un negocio y lo que quieren es vender y hacer dinero. Pero bueno, saliendo un poco de ese tema y volviendo al tema de Islandia, me llama mucho la atención de que, bueno, el clima aquí ya sabemos que es bastante complicado, sobre todo el tema del viento. ¿Y cómo funciona eso en el día a día con el fútbol? O sea, porque para entrenar, para jugar, Bueno, hay muchas canchas que son techadas para el tema del invierno, por lo menos la que él jugó hace poco y lo fui a ver, es techada y el viento estaba arriba. O sea, me acuerdo que él me dice para el partido y yo chequeé y un lugar hermoso, con la vista al mar y todo, pero llegué allá y lo primero que pensé, voy a sufrir en las gradas viendo este partido porque el viento estaba terrible y el frío. que yo imagino que patean la pelota y eso volará para otro lado, porque... es que es así. O sea, literalmente, nosotros en un partido, me acuerdo este año, perdimos un gol en el último minuto, un córner, o sea, una pelota alta, que a nuestro portero se le metió por el viento. O sea, él estaba así y de repente se metió por el viento. O sea, sí afecta muchísimo, muchísimo cómo el estilo de juego cambia mucho, sí, sí. Y bueno, nada, eso, en ese partido resulta que estábamos jugando en la cancha techada porque me imagino que por los pronósticos del clima lo pusieron allí. Pero bueno, también hablando de eso, a mí me afectó de Escandinavia, no aquí en Islandia, sino mi primera experiencia de Escandinavia, jugando en Dinamarca, que yo estaba jugando antes en Alemania y hacía frío, pero en frío seco. Y aquí llegué, o sea, llegué a Dinamarca y había ese viento terrible que bueno, yo, eso, hice mi calentamiento todo, pero bueno, durante el partido, por el viento, te enfrías incluso más rápido. Entonces por ahí pasas 5 minutos sin mucha interacción y los músculos se van enfriando, se van enfriando. Y tuve los primeros 6 meses que tuve 2 lesiones de hamstring, o sea, de contracturas acá en los isquios, que nunca había sufrido en mi vida, porque sé que eso, el clima cambiaba tanto, o sea, era tan frío a veces que llegué en pleno invierno que durante el partido me enfriaba y yo lo sentía, porque lo sientes, como futbolista sientes de repente un medio tiempo, se hacen 15 minutos y sales y el frío y, ¿sabes? Entonces te tienes que adaptar un poco y prepararte para eso, porque las condiciones climáticas afectan bastante en estos países. ¿Y aquí en Islandia en el invierno se juega o para la liga? Sí, ese terminó ahorita en septiembre, finales de septiembre, octubre, o sea, finales de septiembre, principios de octubre, y arranca otra vez en abril. Claro, cuando ya empieza a mejorar la cosa, porque esos meses son potentes. Quien no ha estado en Islandia, la gente que está escuchando, aquí el viento es otro nivel. No, y sí, sobre todo en el norte la nieve y tal, em, es potente. O sea, lo que hacen muchos equipos
cuando arrancan sus pretemporadas en enero o febrero, se van a España, se van a Italia, tal, lugares así. La gran mayoría es a España. ¿A jugar o más como tipo vacaciones? Estilo preparación. O sea, esos meses de preparación, tampoco es que se da mucho tiempo, capaz 3 semanas, 3 semanas, pero hacen una parte de esa preparación en España. Como un workshop, algo así. O sea, es la pretemporada, se le llama, la pre-season. Como la parte, sí, o sea, previa a la temporada, una especie de retiro, ¿no? De retiro con el equipo, se van para allá, antes de arrancar la nueva temporada. Y de los países donde han jugado, ¿cuál ha sido la liga la más compleja, la más peleada? En mi caso yo diría Alemania. El nivel bastante bueno y la intensidad, sobre todo en los entrenamientos, era algo que me encantaba y me llamaba mucho la atención los dos equipos que estuve jugando allá porque se lo toman bastante en serio y no es como que en otras partes no, pero cuando ya entras en la rutina del fútbol, de repente el entrenamiento pasa a ser algo rutinario y, y bueno, hay quien le da más importancia, por lo menos en Italia me acuerdo que el equipo era bastante bueno y todo, pero los entrenamientos se sentían más como que, vamos, tocamos la pelota, el entrenador dice lo que quiere hacer durante el partido, cierta táctica, cierta cosita, y por ahí un poco menos la intensidad, pero en Alemania se sentía siempre como eso, un entrenamiento militar en cuanto a la intensidad y todo, y eso a mí como futbolista creo que me hizo crecer bastante y creo que nada, también el talento que había en Alemania, sobre todo en estas ligas donde de repente no sé, los jugadores están ahí, lo hacen más que todo porque quieren ascender. Entonces tienen esa hambre, esa ambición y creo que la mentalidad alemana es bastante de esfuerzo, de meritocracia y eso le da un plus, le dio un plus, yo creo. Sí, de hecho, bueno, los alemanes tienen la fama de ser muy perfeccionistas, muy cuadrados. Eso se refleja también en el fútbol. Pero sí, yo era, bueno, en uno de los equipos hasta llegué a debatirme qué tan bueno era, tipo, esa mentalidad porque los llevas a frustrarse muy rápido. O sea, tipo, no sé, por ejemplo, en esa búsqueda de la perfección, de la excelencia, que está muy buena porque te lleva a mejorarte, también lleva de repente romperte mentalmente o anímicamente porque por momentos, obviamente no vas a ser perfecto ni excelente, y por momentos se sentía esa frustración de que cuando las cosas no van bien, pues nada, se ponía más intenso el trabajo, más intenso, más intenso. Y a veces esa ¿sabes? Sobrecarga emocional o mental lleva a muchos jugadores a rendir menos. Entonces, por eso, no sé, la parte mental del fútbol, eh, a algunos jugadores les puede venir bien esa sobreexigencia o a algunos otros simplemente no lo soportan. Yo creo que en cuanto a competitividad, o sea, es decir, por competitividad me refiero a la paridad entre equipos, desde el último al primero, hasta ahora yo creo que aquí en Islandia, en este último equipo donde estoy. Eh, O sea, ¿quieres decir que no hay tanta diferencia en el nivel entre, digamos, el último de la liga con el primero? exactamente, exactamente. O sea, hay mucha paridad. Nosotros estamos, por ejemplo, ahora, si no me equivoco, de sextos o de séptimos en la liga y estamos a solamente 2 puntos del segundo. ¿Sabes? Entonces, o sea, que haya 2 puntos en 4 o 5 posiciones, no sé. O sea, que hay muchos Muy- empatados en puntos, me imagino. Claro, o sea, estamos muy, muy, muy parejos. Ahora, después, en cuanto a la competitividad, ya en los partidos, o sea, y ahorita me refiero a la intensidad y a la pasión, en mi caso, Italia. El último equipo donde estuve en Italia, tan loco. Es que el fútbol en Italia La cabeza. es la pasión de ellos, ¿no? Está en la cultura. Sí, sí, sí. O sea, para ellos es ese día de la semana que es el partido. O sea, ganar o perder es. O sea, pero no solamente para el jugador, sí, pero también para la gente del pueblo. Es como el honor del pueblo también, algo así. Sí, sí, no, es que es increíble. O sea, tú pierdes un partido y te sientes un fracasado, pero ganas un partido y te sientes Sí. el héroe. O sea, te sientes la persona más importante de la zona. Y después pierdes un partido y no quieres ni salir a la calle. El italiano vive Y así. nosotros, y ojo, no, la persona que me está escuchando dirá, "Ah, bueno, pero está jugando, no sé, no, no, nosotros humildemente, o sea, jugando en ligas que no es que tienen una repercusión mediática, que no somos, ¿sabes? Y imagínate las personas que juegan en la Serie A, o sea, en los equipos más importantes de Italia,
Es difícil todo ese tema. Pero bueno, a la pregunta, en base a la paridad, me parece que Islandia, en mi experiencia, y, y en Italia en cuanto a la intensidad, la pasión de que cada partido, en serio, se sentía para mí como una guerra, más que un partido de fútbol. Yo tengo una anécdota en cuanto a Italia de lo que él dice, que de repente explica un poco, porque yo jugaba para un pueblo de unas, ¿qué? 20.000 personas, 18.000 personas, y metía 12.000 personas en el estadio, o 10.000, o sea, promedio, y era bastante. La verdad, la primera vez que yo jugaba en frente a tantas personas y se sentía como eso, el ganar o perder significaba el resto de tu semana. Y el ejemplo era que precisamente hubo un momento de la temporada que eso, se me dio la oportunidad de hacer goles, 4 goles, y la gente en el pueblo, los mismos que me veían todos los días y no me saludaban, no me decían nada, sino que bueno, eres un jugador más del equipo y está ayer recién llegado, te tienes que ganar el respeto, te tienes que ganar la admiración, te tienes que ganar. Ya ahí pasé a ser un héroe y yo, claro, en mi mente dije, oh, gracias a Dios estoy en mi lugar, ¿sabes? La gente me quiere y tal. Tuve un partido en el que no me entró ningún gol, que el equipo perdió y tal, y todos me miraban con una cara de desprecio así de fraude que bueno, que me chocó, ¿no? Y bueno, eso sí, entonces la misma gente por lo menos del frutero, me acuerdo, siempre que yo pasaba por ahí, Alfo, toma, te regalo pero todo lo que quieras, o me acuerdo también el que trabaja en las carnes, me decía, no, ¿sabes? No pasa nada, no tienes No que... pagas. Sí. Y bueno, al final el equipo no logró el objetivo Y te pasaron la y factura. me pasaron literalmente la factura. Yo llegaba allá y me miraban así como que con la mirada ya te hacían entender que no te iban a regalar nada esta vez. Y yo, bueno, está bien, sí, ya tengo que pagar por lo mío, está bien. Pero bueno, no sé, creo que en Italia la pasión es tan grande que a mucha gente le gusta y por eso eligen Italia para ir a jugar y eso está bellísimo. Pero yo creo que en el momento también te cansa o bueno, o no le prestas totalmente atención a eso y tienes tu vida y bueno, vas a hacer el fútbol lo que pero yo creo que más bien a mí me generó el efecto de que como me gusta más el respeto o sea, si al final tengo que salir en un sitio porque tengo que ver la misma gente, una ciudad pequeña como en Alemania, un pueblo como me tocó en Italia, pues creo que prefieres un poco nada, el respeto que más allá te lo den como persona que como jugador. Entonces, puede ser que puede ser fascinante al principio, pero viviéndolo quizás te puede llegar a agotar o te puede llegar a molestar si vives en ese vaivén con la gente que tienes siempre alrededor. Pero que es curioso, porque al final, para ustedes supongo que es su trabajo, pero luego para otras personas es como que esa pasión, eso es lo que a lo mejor son generaciones y generaciones siguiendo el mismo equipo, que es el equipo que representa el pueblo, tenemos que ganarle al pueblo vecino, porque si no tal, Es una hace guerra. mucha presión. Y sobre todo en Italia, en la parte del sur donde yo jugué, en Sicilia, que no sé, es difícil de entender porque nosotros venezolanos, por más que tenemos nuestros chistes internos, con si eres de aquí o eres de allá, realmente no somos todos venezolanos, somos todos los mismos, pero para allá, incluso cambiando de una parte de la isla a otra, hablan otro dialecto. O sea, el dialecto cambia si eres de Catania o si eres de Palermo. Y entre palmitano y catanese, pues como si no existe paz y no se quieren. Entonces, precisamente lo que tú dices, una rivalidad que va más allá de lo deportivo, es un tema de que nosotros somos cataneses y el orgullo de acá o el orgullo de allá y eso, que nosotros somos mejores, qué sé yo, que trasciende el fútbol. Entonces yo creo que también explica un poco eso y bueno, el italiano es bastante interesante por eso, por su cultura, su manera de vivir el fútbol. Bueno, y nosotros conectamos por una cosa bien interesante, que es el slow traveling, que es algo que yo he venido haciendo hace muchos años y que bueno, que en mi mente existe y hay varias formas de hacerlo. Gente que hace a lo mejor los nómadas digitales o incluso en el buceo, gente que le gusta bucear, son instructores de buceo, entonces van a Tailandia un tiempo, Honduras otro tiempo y así. Y lo que más me llamó la atención es que, claro, ustedes vienen haciendo slow traveling también, pero de otra forma, que a lo mejor, como decía, uno piensa ahora en nómadas digitales, que es algo relativamente nuevo, pero este formato de ustedes debe llevar toda la vida. Y es curioso porque a mí nunca me había pasado por la mente esa idea, ¿sabes? Hasta que hablé con ustedes. Y lo que me gustaría saber es en el tema de, vinculándolo un poco también con el fútbol, ¿cuánto tiempo toma cuando llegas a un nuevo destino para adaptarte al nuevo equipo, al nuevo lugar? Porque también veo que han pasado periodos relativamente cortos entre un lugar y el otro, ¿no? Algunos meses y luego cambian. ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes? Sí, bueno, yo la verdad me ha tocado desde que salí de Venezuela, yo la verdad siempre viví en Caracas, mismo apartamento, mismo colegio, todo, o sea, realmente no tuve hasta los 19 años la oportunidad de salir de mi país
y eso de precisamente cambiar y adaptarme, nunca lo había tenido que vivir hasta que eso, salí por primera vez a Italia. Y bueno, depende mucho del lugar al que llegues, cómo te traten, cómo es la calidad de las personas, que siempre lo hablamos, ¿sabes? Nosotros ya nos damos cuenta que una de las cosas más importantes cuando llegas a un club, la calidad humana que hay en el club, la gente que trabaja en el club, como los entrenadores, el staff, los compañeros, cómo te hacen sentir, cómo te reciben, hace más fácil que te adaptes o no. Por lo menos aquí en Islandia para mí fue muy fácil porque me trataron muy bien, pero bueno, de repente mi experiencia anterior en Australia quizás encontré al principio un poco más de distancia o no sé, como que, ¿Con la gente en general o con tus no, compañeros? o sea, la gente del club realmente era como que al principio, bueno, prueba primero que eso merece también cierto trato y bueno, yo creo que está bien dentro de todo que en distintos lugares sean de distintas maneras para aprender, pero no sé, yo siento que es una oportunidad hermosa que lo estamos teniendo de movernos con el fútbol y ver también cómo son las distintas culturas en cuanto a recibimiento y cómo eso socialmente se comportan, porque un escandinavo va a ser mil veces eh, distinto, o sea, mil cosas distintas que un italiano o 100 cosas distintas que un alemán o australiano. Entonces, eh, yo creo que la verdad lo tienes que disfrutar más allá de que te presiones a encajar, sabiendo que, bueno, tú vas allá con las mejores intenciones a ayudar a ser parte de un grupo, de intentar, obviamente, encajar, pero sin forzarlo y que, bueno, realmente las conexiones naturales, o sea, las conexiones que vas a tener van a ser de manera natural y, y que, bueno, también el tema de idioma va a depender, o sea, por lo menos aquí con el inglés, todo el mundo habla inglés, te da la oportunidad de comunicarte, pero cuando yo llegué a Alemania, o sea, por más que hablan inglés, la verdad, no les gustaba hablar inglés, como que, ¿por qué? Y yo lo entiendo, también en Venezuela lo mismo, por lo menos hay gente que habla inglés, pero no quiere hablar inglés en Venezuela o en su país, ¿por qué? ¿Sabes? Entonces te limita un poco más a ese periodo de adaptamiento y que también depende de la edad, te lo tomas como más importante o no, te puedes poner como más presionado sí, a ser parte, a encajar y con la madurez vas entendiendo que, bueno, no lo tienes que forzar y simplemente disfrutarlo el tiempo que tome. Puede ser un mes, puede ser una semana, puede ser incluso un año. Y le pasa incluso a jugadores de Champions League, de primera división, de todo, que de repente van a un sitio, les toma una temporada entera para encajar y por eso no rinden igual, pero la segunda temporada van y la explotan porque ya se adaptaron, ya entendieron la cultura del club, entendieron cómo funciona todo y le encuentran el sistema. Y yo creo que por eso es importante no presionarte, sino poner tus mejores intenciones y trata de fluir con lo que te encuentres en el lugar. En mi caso, yo creo que ha sido siempre dependiendo de varios factores, ¿no? Cómo juega el equipo, la calidad de las personas, obviamente eh, el idioma que sea, no solamente el idioma del país, que a veces no es ni siquiera tan importante, sino el idioma que se hable en el vestuario, las distintas nacionalidades que haya, em, eso, o sea, el tipo de personas dentro del vestuario que haya, para mí ha sido muy importante. O sea, yo he estado en lugares, por ejemplo, a mí en Italia, es curioso, ¿no? Porque siendo de familia italiana, teniendo pasaporte italiano, nombre italiano, hablando el italiano, no lo hablo perfecto, pero hablando el italiano, eh, me costó, o sea, mi último equipo, te diría que estuve tres meses, porque llegué para la última parte de la temporada, y te puedo decir que no sé si me adapté al 100%, imagínate. Eh, Siendo, como te digo, de pasaporte italiano, nombre italiano. Eh, ¿Por qué? Porque era el único del equipo ahí que no era de la zona. El resto del equipo eran todos de esa zona, de ese pueblo. Eh, una de las razones. Después, modo de juego, relación personal con el entrenador, em, calidad de los campos, que claro que también afecta el estilo de juego de la liga. Capaz una liga es más física, una liga es más técnica. A mí todas esas cosas me han afectado. Entonces, por ejemplo, en Italia estuve 3 meses, capaz que nunca, o sea, estuve más, pero en ese equipo en particular, estuve 3 meses, nunca me adapté. Y yo ahora sentí mi última experiencia aquí estando en Islandia, que en una semana ya me había adaptado y parecía otro jugador. Entonces a veces no necesariamente es cuestión de tiempo, es cuestión de feeling, es cuestión
bueno, de cómo te hacen sentir, como decía él, eh, y también de cómo el lugar, o sea, cómo tú como persona y tus características como persona y como jugador hacen match en donde estás. Eso es muy importante. Entonces, bueno, después obviamente hay un tema, sobre todo aquí en Islandia, el tema climático, que aquí en Islandia o también en Estados Unidos que he estado, eh, que bueno, hay veces que, o sea, yo por ejemplo, el tema frío, yo no sé si me he adaptado. O sea, y he vivido en Missouri, en Nueva York, en Italia, aquí, en Finlandia también, y yo creo que el frío no me he adaptado y no sé si me adapte. Algo que me cuesta mucho. Yo creo que aquí en Islandia nadie se adapta al frío, ni al viento, ni los islandeses, porque se lo puedes preguntar y te lo dicen. A ellos les encanta estar encerrados, sobre todo durante el invierno, porque es súper fuerte. Pero sí, ibas a comentar algo, ¿no? No, menos el que es un frío lento, que tipo literal tiene una chaqueta así de invierno y estamos dentro de la casa y dice, hace frío, ¿no? Y yo sin camisa tranquilo y él con frío con una sudadera. Nada, un exagerado. Él es un exagerado, la verdad, el frío. Pero, entonces, tu opinión. ¿Cómo que mal? No, pero por ejemplo, estos días que hicimos el viajecito por el sur de Islandia, hay una foto que te sale el franela y yo salgo con un gorro y una chaqueta. Y entonces, claro, digo, monta la foto, pero que tienes que especificar que en realidad no hacía tanto frío. Porque salgo yo. Cualquiera cree que ¿Qué? es diciembre, enero, en invierno, que hay nieve detrás y estábamos No, estamos en verano, 16 grados, todo. verano islandés. ¿Y cuál de los dos llegó primero a Islandia? Pero O sea que tú deberías estar un poquito más adaptado también ya al clima. no se adapta nunca. Yo la verdad con el frío sí voy un poco mejor, no me gusta, o sea, te mentiría. Este, pero me voy, o sea, la verdad que en Alemania ya lo experimenté después, o sea, es como que algo como que ya sé que está ahí. Pero sí, o sea, tipo, lo infravaloro a veces, y ya sé qué es lo que quiere decir, que, bueno, me confío y aquí no te puedes confiar con el clima nunca porque puede cambiar, entonces de repente, veo que hay sol, salgo relajado y después me estoy cagando del frío, entonces, menos mal que tengo a alguien como él que en ese tipo de viaje tiene siempre tres chaquetas más, dos o tres más que me termina prestando porque yo no me preparé lo suficiente y bueno, es algo que a mi mamá también le gusta recordármelo. Hace 2 días que hicimos este viaje que te estoy diciendo, acampamos una noche Nah, Fue, y yo fue durísimo. fue durísimo, fue durísimo. Pero porque no estábamos preparados. O sea, fuimos, como decimos nosotros los venezolanos, fuimos coño. En bolas, todo. Literal. No, aquí no se puede, aquí no puedes improvisar mucho. Porque yo siempre se lo digo a la gente, si las cosas salen mal en Islandia, pueden salir muy mal. Literal. O sea, de hecho a mí me pasó un día en el verano, bueno, verano, que me tocó dormir en el carro, porque me iba a quedar en un sitio y luego al final no pude y terminé durmiendo en el asiento de atrás. Y yo decía, bueno, igual es verano, no pasa nada, sí, me desperté con frío. Y eso que yo soy bueno para el frío, pero sí. Y ayer ya se siente que está bajando la temperatura, sobre todo estos días que ha habido mucho viento, hay alerta en todo el sur, que estaba en la piscina, o sea, estoy en el gimnasio, voy a la piscina y en lo que salgo me pegó el viento. Y a mí me desagrada mucho esa sensación que siento como cuando tengo fiebre, fiebre de que estoy enfermo. Y claro, a pesar de que a mí me gusta mucho aquí, que yo me veo viviendo aquí por mucho tiempo, es cuando empiezan a pasar esos pensamientos por la mente de, Reírte. ay, ¿qué coño estoy haciendo yo en este país? Ya. Literal. Nosotros, yo le digo, a veces le digo, hermano, hay días que yo digo, este lugar me va a quedar aquí a vivir, ¿sabes? O sea, esta es una isla hermosa. Y hay días que digo, sácame de aquí, por favor. O sea, seguir corriendo. Escapar. Yo le decía porque eso, ahorita que se acaba la temporada, estaba pensando, yo decía, hermano, es que el problema no es tanto el frío, el problema es que no hay sol, o sea, va a estar oscuro, van a ser noches, no van a ser días. Entonces no van a ser que hay días que te quieras y van a ser noches que no sabes qué vas a hacer ahí, o sea, no hay nada por hacer. Este va a ser su primer invierno, ¿no? De los dos, en Islandia. O sea, en Islandia, No tenemos muchas intenciones de estar, la verdad. Porque claro, nosotros, como nos movemos por temporada, ahorita se termina, o sea, nosotros se termina mi temporada a finales de septiembre, no tengo ninguna razón por la cual estar aquí. Y si viene el frío, escapar. Yo creo que, o sea, yo he vivido inviernos precisamente, como te decía, en Alemania, Dinamarca y eso, y no es nice, o sea, sí, yo creo que ahí, y puedes estar aquí, es mejor que no estés aquí. ahí sí puedes hablar tú mucho más de lo que es el invierno, porque nosotros no lo hemos experimentado. Más bien te quería preguntar yo sobre eso. No, es fuerte, porque el tema de la oscuridad es un reto.
porque para quien no lo sepa, el día más oscuro del año hay 3 horas de luz, ¿sabes? Entonces, que sean las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y hay oscuridad total, así como de noche, y que luego a las 3 de la tarde ya otra vez sea oscuro, todo el mundo, eso le pasa a todos, a los islandeses, a los extranjeros, a todos, te sientes así como que, es que el cuerpo te pide dormir, es como que es de noche, ¿qué haces despierto? Anda a la cama, pero la vida continúa, y eso, y te encuentras capas de hielo, que a veces, a mí me ha pasado de que me toma 15 minutos caminar desde donde estaciono, a la entrada del edificio, que normalmente lo hago en 30 segundos, 15 minutos porque vas caminando sobre hielo, ¿sabes? Vas así pues no te quieres caer, y a pesar de eso me he caído. Bueno, en mi caso tengo a mi hermana que está en Colorado, ella se casó ahí y nada, tiene ya 4 años, 3 años viviendo allá. Y a mí me gusta ir en vacaciones de diciembre, o sea, los holidays, off-season, eh, con ella para pasar las navidades y todo. Y me encanta porque es frío, o sea, se siente el ambiente navideño y todo. O sea, en Estados Unidos con la Navidad bastante decorado, bastante bonito todo. Pero siempre hay sol, o sea, es un estado frío, Colorado, pero siempre está el sol. Entonces, el frío está ahí, pero tranquilamente, o sea, el ánimo no te afecta la oscuridad porque no es oscuro. De repente tienes 1 o 2 días, máximo 2 días en la semana que es todo gris porque la nieve y tal, pero nieva y después está bonito porque hay nieve y hay sol. Bueno, aquí dos cositas. Uno, el invierno aquí también es súper bonito, no solamente por la nieve, sino porque como es tan oscuro o hay tantas horas de oscuridad, alumbran muchísimo las casas, el centro de Reykjavik. Selfoss, a mí me gusta muchísimo en el invierno porque el puente que está ahí a la entrada, todo alumbrado, por meses, porque además aquí ponen las luces muy pronto y las quitan tardísimo en relación a otros países. Y es precisamente por eso. Yo vivo a media hora y de vida, pues. Entonces, buen punto, si estoy por acá, trataré de ir porque yo sé que sí, aquí en estos países suele ser bastante como que inhabitable en invierno, que no hay nadie afuera, entonces. No, igual también quiero aprovechar para desmontar un mito que muchas personas, de hecho yo lo pensaba también, piensan de que hay oscuridad total durante meses en Islandia y eso no es el caso. Eso pasa en algunos lugares del mundo, pero aquí no. Aquí, ¿qué pasa? Que cada vez hay menos luz hasta que llegamos al día más oscuro del año. Pero así hayan 3 horas de luz, puede que haya mucha luz, pero por un periodo cortito. Han habido días que yo he estado aquí de 3 horas y un solazo. Claro, hace frío y tal, pero es súper agradable. Tienes toda la nieve, todo bonito, nevando y tal, pero al mismo tiempo sol. Y yo también por suerte, o por, sí, por fortuna, como yo estoy mucho tiempo fuera por mi trabajo, porque hago tours y tal, entonces la ventaja que tengo es que si hay 3 horas de luz, son 3 horas de luz que aprovecho. A diferencia de la gente que trabaja en una oficina, por ejemplo, que yo creo que ahí sí sufren más, porque las pocas horas de luz que hay igual están dentro de un techo y eso sí que pasarán meses sin prácticamente ver la luz. Sí. Total. No, es aparte, imagínate a mí, incluso en el verano, hay veces que me afecta cuando está nublado por muchos días seguidos, tal, que no se ve o sea, que hay luz, porque aunque en el verano, tú sabes, en el verano, aunque haya nubes, o sea, parece, o sea, siempre de día, también, incluso de noche, este, pero yo, o sea, en lo personal, a mí el día, el cielo azul, el sol, lo necesito. Entonces, cuando no lo veo por varios días, o sea, mi estado de ánimo, o sea, se va para abajo duro. O sea, tengo que estar ahí pendiente porque me afecta, pues. No, es que es normal, en estos países la gente tiende a deprimirse mucho, a perder las ganas de hacer cosas y es precisamente por eso, por la oscuridad y por falta de vitamina D. Y también dato curioso que claramente si me pones a elegir, ¿qué prefieres? ¿El día de mayor oscuridad o el día de mayor claridad? Voy a preferir el día de mayor claridad. Pero a mí, y yo creo que mucha gente, igualmente me afecta los días de mucha luz. ¿Por qué? Porque me cuesta dormir. Porque a la mínima que me pega un rayito de sol y son las 2 de la mañana, pero hay un solazo que parece mediodía y yo estoy despierto, ¿sabes? Entonces ando cansado. Es curioso porque durante el invierno me siento cansado porque está oscuro y luego durante el pleno verano me siento cansado porque no duermo bien. A mí me afecta para dormir, sí, porque yo necesito un poquito de frío, o sea, necesito arroparme, o sea, a juro. Y el verano, precisamente lo que era Italia o en España, que en off-season ahí también iba y pasaba un par de semanas con amigos en Barcelona, en Madrid, no podía dormir, imagínate, estaba obstinado de que no dormía bien porque tenías que estar con o el aire acondicionado siempre prendido o el ventilador o lo que sea porque el calor es detestable también, así como el frío no lo soporto, creo que lo soporto un poquito más el frío porque te puedes o sea, puedes ponerte suéteres y todo, chaqueta, prepararte, pero el calor que no puedes estar desnudo por la calle Claro. o para dormir, ¿sabes? Yo sufrí en Barcelona muchísimo con la humedad. Y también en Gold Coast, en Australia. Uf, mucho calor. El verano ahí terrible.
Y hago esta breve pausa para recordarte que si estás planificando tu próximo viaje a Islandia, es muy sencillo lo que tienes que hacer. Solo debes ir a exploreislandia.com y allí vas a encontrar todos los tours más famosos de este país, como el Círculo Dorado, la Costa Sur, la península de Snæfellsnes y, por supuesto, cacerías de auroras boreales. Todos los tours son completamente en español y además con fotografía profesional incluida. Y como agradecimiento por ver mi canal, te dejo el código de descuento LuisV, que puedes usar en el momento de hacer tu reserva para que te ahorres un dinero. Así que no pierdas más el tiempo y ve ahora mismo a exploreislandia.com y llévate las mejores fotos del viaje más impresionante de tu vida. Volvemos al video. Hay un país que tiene muy buen clima casi todo el año, que se llama Venezuela. Seguramente lo conocen. ¿Jugarían allí algún día? Si le hicieran una buena oferta, como que mira, Mamma mía. Buena pregunta. ¿Quién responde? No, responde tú. Vos, no sé, la verdad, yo sinceramente, y lo hablamos mucho, creo que como futbolistas queremos siempre las mejores condiciones y hoy en día el fútbol venezolano sabemos que, así como todo el país, no ofrece las mejores condiciones laborales. Entonces, más bien, no sé qué tan buena experiencia sea, más allá de que sea un buen equipo, un buen nivel. Si obviamente eso en el fútbol venezolano mejora, seguramente, bueno, jugadores como nosotros que encontramos buenas condiciones de vida y ¿verdad? Una carrera que podemos hacer en países como este, más pequeños, lo que sea, que nos dan para que nuestra carrera tenga sentido, sobre todo a medida que nos vamos haciendo viejos, o sea, que vamos creciendo en edad. Eh, yo creo que si en este momento Venezuela no ofrece eso, por lo menos para la mayoría de los jugadores, tiene que ser jugadores seguramente ya en cierto club, cierta trayectoria. Entonces, si eso cambia, pues obviamente no, como todo el país, si el país es lo que pudiese ser, pues yo no lo veré como los ojos. si te hacen una oferta mañana, no irías, a menos que la situación mejore en el futuro y ahí sí lo consideraría. Bueno, si es una oferta futbolística en la que obviamente el nivel del club, de la liga, obviamente es ese, al que vale la pena ir, pues bueno, obviamente sí iría porque yo creo que todavía estoy priorizando tratar de ser el mejor futbolista posible y si eso me ofrece, es la oferta me ofrece eso, sí, pero realmente no está como que mi intención de buscar una oportunidad ahí si no es que me llega, realmente no. Sí, yo creo que en mi caso, que si volvería a jugar, puede ser, pero igual no creo que es algo que estoy buscando. De hecho, yo nunca como que tuve ninguna oferta sobre la mesa, pero bueno, tuve la oportunidad de buscarlo, pues, o sea, tuve la oportunidad de tocar puertas, de evaluarlo y nunca me motivó. O sea, nunca me llamó la atención porque bueno, yo sí tuve una experiencia ahí cuando tenía 16 años y 17 años, que fue cuando jugué a nivel profesional. em, y estando aquí en Islandia, capaz que en un nivel más bajo, vivo mucho mejor. Vivo mucho mejor. Entonces, tendría que ser con unas condiciones bastante específicas por las cuales iría y capaz, no sé, capaz haya alguien que me escuche y no esté de acuerdo conmigo y piense que bueno, que cómo no voy a querer volver a jugar en Venezuela o que cómo no jugaría en esos equipos otra vez. Y como te digo, no es que no jugaría y no es que no iría, sino que no es un objetivo que tengo y no es algo que buscaría. Si se da, porque al final la vida, bueno, el año pasado yo no tenía ni idea que iba a terminar en Islandia. Entonces, y que me iba a gustar Islandia. Entonces, eh, uno nunca sabe qué puede pasar y no hay que, you never say never, ¿no? Nunca hay que decir que no va a pasar, pero no es una intención que tengo. También hay un tema futbolístico ahí, cultural, de que es una realidad, de que de repente ciertos equipos tienen aficionados y todo, y o sea, gente que apoya el club y mete gente en el estadio y tal, pero no la mayoría. Entonces, también como futbolista te preguntas cuando, o sea, eso, buscas retos, no te motiva de repente, o sea, de repente las condiciones de los campos donde entrenas o donde juegas y que no haya nadie o no haya realmente una afición, o sea, alguien que tú sienta que le estás entregando ese esfuerzo y lo agradece o lo celebra porque son aficionados al club, lo soportan. Y en cambio eso en Europa, incluso aquí en Islandia, donde no es el país más futbolero, a todo el mundo le gusta ser parte de su equipo, sea el pueblo, sea la región, sea la ciudad, sea grande o sea pequeña. Hay tradición de apoyar,
de cultura futbolística y eso como futbolista te atrae muchísimo. Entonces, si piensas un poco en también, quitando si el aspecto económico de condiciones laborales, seguramente también como futbolista te sientes más atraído de jugar acá, donde piense una liga que no tenga tanta visibilidad, pero siempre hay gente yendo a apoyar a los estadios o pendiente, soporte, o sea, dándole ese apoyo sin importar del nivel. En cambio, en Venezuela, incluso en primera división, no solemos apoyar o no se suele apoyar a los equipos porque o bien sea cambian de nombre, o bien sea desaparecen y aparecen, o bien sea no está esa cultura y como futbolista eso también te apaga un poco, o sea, para sentirte motivado y jugar. Sí, aquí también quiero aprovechar para resaltar algo importante, que a mí me pasa en redes sociales que me tiran mucho hate cuando hablo de cómo era la situación en Venezuela cuando yo me fui, hace ya casi 12 años. Actualmente no sé exactamente cómo estará porque, bueno, llevo mucho tiempo fuera. Igualmente pasa cuando hablo del periodo que viví en España y el por qué me fui de España. Y me llegan muchos comentarios, mensajes privados y tal, gente insultándome, que qué bueno que te fuiste, que más nunca vuelvas. Y yo quiero que la gente entienda, la gente que está escuchando esto, de que aquí ninguno de nosotros tres está hablando mal ni de Venezuela ni de ningún país. Simplemente que la situación no es la que nosotros deseamos vivir. Y por eso tenemos la libertad de vivir donde queramos, donde podamos, según nuestra profesión, según lo que hagamos. Entonces yo pienso que eso es bastante importante que la gente lo entienda. Que decir que la situación no está como yo quiero no es hablar mal del país. Simplemente la situación actual, prefiero estar en otro sitio que sí me dé esas condiciones. Es simplemente eso. Am, una cosa que me da curiosidad también, porque claro, ustedes también se mueven muchísimo con el tema del fútbol. ¿Cómo funciona exactamente? O sea, ¿esto es como un trabajo que tú aplicas y envías tu currículum a otros equipos o te van ellos contactando? ¿Cómo funciona? A ver, sí está definitivamente la posibilidad de tú buscar un poco, o sea, ser tú el que contacta, obviamente dependiendo del nivel, ¿no? Del nivel en donde estés, está la posibilidad incluso hasta de ir a prueba, o sea, es decir, mira, Luis, yo quiero ir a tu equipo, tengo este interés en jugar para ustedes, ¿puedo ir a probar? Y tú me dirás, bueno, sí, ven, prueba unos días con nosotros a ver qué tal. ¿Te piden videos o algo de Te verte? piden videos, te piden tu currículum. Y bueno, después, eso es una manera, sí es posible. Pero al final, eh, el fútbol es yo creo que, sí, vamos a hablar del fútbol porque al final es lo que conocemos nosotros. eh, Se mueve por la demanda, lo que se necesite en el momento. Entonces, capaz que un equipo está buscando un jugador como Alfonso y yo sé de que Alfonso, o sea, lo vi en tal lugar o alguien y yo voy a llamar a Alfonso porque estoy buscando un jugador como él, ¿no? Ahora, en mi caso, por ejemplo, yo llegué a Islandia, estaba en un equipo eh, y a los 3 meses o sea, yo sin necesidad de buscar, mandar currículum, hacer nada, me llamaron de otro equipo porque me dijeron, o sea, se acaba de abrir esta posibilidad porque se acaba de ir nuestro defensor central, estamos buscando un defensor central ya, ahora, Eso te dijo el equipo islandés. sí. Eh, entonces, ahí en ese caso, son ellos los que están buscando por una necesidad, ¿sabes? Por esa demanda que hay. Em, y entonces, yo creo que va un poco de las dos maneras, ¿no? O sea, definitivamente. Y ya después, a los niveles más altos, cre- yo creo que es más, se va yendo cada vez más a yo te llamo a ti porque te vi en algún lugar, y quiero que vengas a jugar conmigo. Sí, pues bueno, ahorita yo estoy con una agente que se encarga él de gestionar esos contactos y fue el que me llevó a Australia, fue el que me trajo aquí en Islandia y, y bueno, realmente él se encarga de gestionar todo ese negocio, digamos ahí, el intermediario habla por mí, habla por ellos y bueno, la verdad yo creo que también hace un poco más fácil ese trabajo de agente porque tú al final necesitas a alguien que eso, esté alerta de esas oportunidades, como te dice enviar. Por lo menos esa gente está viendo siempre qué equipo está buscando cierto jugador y todo eso, y él, pues obviamente teniéndote a ti, te ofrece y dice, mira, tú estás buscando a este jugador o qué tal. Entonces, no sé, son contactos que esas agencias tienen o esos agentes tienen y te hacen un poco el trabajo a ti, que tú no tienes que ni que buscar ni esperar que te llamen porque, bueno, ellos están haciendo ese trabajo ahí. Y la verdad, bueno, lo que él decía, que nada, lo quiero comentar también es
como así él se movió aquí dentro de Islandia de un día para otro, que lo necesitaban para allá porque el equipo le pasó cierta situación y tenía un partido el fin de semana y él se mudó. Ah, fue así directo, llegaste jugando. De una. Bueno, el caso fue que ellos me querían de hoy para mañana, pero yo tenía que jugar con el equipo con el que estaba. O sea, digamos, yo también tenía un partido con el equipo con el que estaba y yo no quise, o sea, dejar a mi equipo así de un día para otro. Entonces le dije, mira, yo puedo ir, o sea, puedo ir, pero la próxima semana. Entonces, llegué la semana siguiente y bueno, sí, para el partido de, digamos, de esa semana, pero sí, hay veces que es así. Yo lo que quería, sí, lo que quería conectar con lo que tú estás hablando de slow traveling, porque bueno, en ese proceso de que estás adaptándote, o sea, con las preguntas anteriores, llegas a conectar con gente, compañeros, gente del club, del pueblo, la ciudad, lo que sea, que al final tú sientes, oh, aquí estoy bien, me puedo quedar. Y luego te llega una llamada de una oferta mejor o algo pasa y te tienes que mudar porque, bueno, precisamente persigues oportunidad y la mejor oportunidad siempre te atrae y no la quieres dejar ir. Y bueno, a mí me ha pasado muchísimo que se lo he dicho que bueno, que esa es la parte que sufro porque yo soy emocional con el tema de las amistades, con las personas que conozco y conecto, que al final siempre me cuesta los adiós, las despedidas y aquí cuando llegué, quizá lo que más disfruté en Australia fue el círculo que tenía de personas alrededor con los compañeros, los jugadores que también eran extranjeros, que siempre éramos, como convivíamos juntos, cada uno, la casa de jugadores internacionales teníamos nuestra propia habitación, pero estamos siempre en el living room, en la sala, compartiendo y haciendo las cosas extra fútbol también juntas. Es como que te gusta una vida que al final una llamada siempre puede cortar o cambiar. Y bueno, o sea, es como el sacrificio emocional que tienes que hacer porque no te puedes acostumbrar a las personas o a los ambientes porque estás listo siempre con las maletas en la mano, ahí donde la oportunidad venga. Pero bueno, a mí yo siempre lo dije que era lo que quería, o sea, la vida que quería vivir, entonces ese es el precio, digamos, de estar mudándote, cambiando de sitio a veces una semana, un día, la negociación puede tardar lo que pueda tardar, pero bueno, es así y ya, o sea, yo al final dejé mi familia atrás para perseguir esto y tienes que estar listo siempre también dejar esas amistades o personas que llegas a conectar emocionalmente para seguir persiguiendo la pelota, que significa ese sueño, ¿no? La meta. Y, por ejemplo, es muy difícil o muy diferente a lo que es un trabajo normal, porque capaz que un trabajo tú puedes más elegir a dónde quieres ir. O sea, es decir, bueno, yo quiero vivir en Nueva York, por ejemplo, porque me gusta Nueva York. Bueno, o sea, hay muchísimas empresas, muchísimos trabajos y puedes hacer muchas cosas. Cuanto al fútbol, yo, por ejemplo, mi familia vive en Miami, Estados Unidos, y yo por un tiempo estaba, o sea, yo me quería quedar en Miami y busqué quedarme en Miami por todo esto, o sea, eso es lo que quería, pero lamentablemente en Miami hay dos equipos de fútbol. Y si ninguno de esos dos equipos de fútbol, o sea, yo los quería a ellos, pero ellos no me querían a mí. Entonces, ¿sabes? Si quiero seguir con el fútbol, me tengo que ir a otro lugar. Es una parte también bastante difícil a veces. Sí, me identifico un poco con el tema también porque yo también en mi época de estar en Australia, sobre todo, que andaba viajando mucho, conocía gente con la que conectaba muchísimo, quizás porque estábamos viajando hacia el mismo lugar, pasábamos un tiempo juntos, o incluso chicas con las que salía y tal, que toca dejarlo, porque sobre todo cuando estás con personas que no son del país, pasa mucho que o te vas tú o se va la otra persona, pero alguien se va. Y esa es la parte como que difícil, porque claro, lo que tú comentabas, la parte emocional, todo esto, cuando conectas mucho con una persona, pero lo bonito también es cuando luego tienes amistades por todo el mundo. ¿Sabes? Ahora a lo mejor el día de mañana van a jugar en un equipo en X país y a lo mejor Tienes amigos. coincides con alguien que jugaste en Australia o en Dinamarca o Finlandia, quién sabe. Yo me puedo identificar mucho con eso de las chicas, porque sí, me ha pasado ya varias veces. Y sí, a mí yo soy una persona, no sé, muy sentimental y es difícil. O sea, es difícil cuando tienes un vínculo con alguien y, y simplemente tienes que, o sea, tienes que elegir entre eso o perseguir tu sueño y lo que es tu objetivo, ¿no? Y si las dos cosas no van de la mano, es difícil. O sea, duele. Y tienes que tomar esas decisiones y sí, haber pasado por eso varias veces, definitivamente, o sea, no es fácil, no es Es fácil. que sí, eso es básicamente lo que es
el enfoque. Cuando uno se enfoca en una cosa, este es mi objetivo, es básicamente decirle no a muchas cosas para decirle sí a una. En este caso le han dicho sí al fútbol y todo lo demás, por más que duela, por más que sean periodos medio complicados, es parte de eso. Es como, bueno, en mi caso también, yo también le digo no a muchas cosas, le digo no a la fiesta, le digo no a socializar incluso muchas veces, porque le digo sí a mi negocio, a mi trabajo, a mi proyecto, y a eso le dedico la mayor parte del tiempo. ¿Es fácil? No, pero es una decisión que hemos tomado nosotros y eso estamos haciendo. Y ayuda mucho al crecimiento, ese aprendizaje del querer, porque las personas que tienen, bien sea relación de chica o amistades, sabes que van a ser efímeras. Y eso no significa que te tienes que aislar o no quererlas igual o no darles la mejor versión de ti, si son amistades o pareja o lo que sea, sino que más bien te tiene que motivar a tratar de la mejor manera porque al final van a estar en tu vida un periodo de tiempo y te puedes perder una persona que a lo mejor va a impactar tu vida de cierta manera porque sabes que te va a dejar, o sea, todo va a mejorar esta vida en algún momento. Y te enseña que al final tienes que apreciar las conexiones o lo que se crea de manera natural y genuina sin expectativa de que sea eso por el resto de tu vida o que lo que puedes construir o que puede pasar en un futuro en base a esa conexión, sino más bien de manera libre, ¿sabes? Tipo, desear lo mejor obviamente a la persona, quererla de la manera que no duele, que obviamente siempre duele dejarlo, pero sabiendo que tu intención no es esa relación, que tu intención no es la idea de ella o de esa amistad también, de que va a estar ahí para toda la vida, no, sino que simplemente te quiero lo mejor para ti, estemos en contacto o no, nos volvamos a ver o no, y eso te deja personas que seguramente van a impactar tu vida y tú también impactarás a otros de manera positiva y yo creo que, bueno, es bonito, la verdad, vivirlo de esa manera. Yo pienso que sí, a tu punto, yo le diría que se trata más de calidad que de cantidad. Porque decía, si vas a conocer a una persona con la que vas a compartir por un día, bueno, que sea el mejor día, ¿sabes? Porque es así, es parte de lo que hacemos. Y bueno, esto me trae una pregunta, hablando de enfoque, hay gente muy, muy top que está muy enfocada, que me vienen a la cabeza Ronaldo y Messi. Y claro, ya estamos hablando de lo más top que hay, al menos en este momento, no sé si habrá otro. Pero mi pregunta es si este tipo de personas como ellos nacen, o sea, es un talento que tienen de nacimiento o se hacen. O sea, es una dedicación, un entrenamiento, una dedicación tanto de llegar a ese punto. En mi opinión, no te voy a dar respuesta, pero es un poco de las dos. Un poco de las dos, porque el talento que tienen, o sea, incluso Messi lo ha dicho muchas veces. Le preguntan, pero ¿cómo haces esto? ¿Cómo? Y él dice, es Dios que me dio ese talento. Es Dios, yo desde pequeñito hago lo mismo que hago ahora, ¿sabes? Ya. Y si es como preguntarle a un pájaro por qué vuela, y dice, bueno, yo vuelo y ya. También eso es lo bonito, que al final tiene un poco de todo, o sea, tienes el talento o el don, pero realmente cuánto lo trabajas, cuánto lo aprecias para trabajarlo y ponerle horas en la disciplina, que en el ejemplo de Cristiano Ronaldo se ve, que le dedica su vida o le dedicó siempre su vida para ese don, ese talento que obviamente siempre tuvo, llevarlo al nivel que lo tiene, o lo tiene antes, lo tiene hace 15 años, que obviamente se entregó a su profesión. Y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Que la pasión o la entrega que tuvo él hizo que seguramente si su talento o su don lo iba a llevar hasta un punto, lo que él hizo para explotarlo lo llevó a lo que es hoy. Entonces, es eso. Yo creo que son dos ejemplos muy bonitos porque Messi, no sabemos cuánto trabaja, no lo conocemos, pero seguramente no es lo que demuestra tanto como Cristiano en cuestión de trabajo, por ese gran talento que tuvo, se le dio ser el mejor de la historia, pero Cristiano, si está ahí con él, es porque tú puedes hacer algo al respecto, ¿sabes? No se basta solamente con el talento. Bueno, y yo creo que eso también, o sea, no sé, hay personas que tienen como que esa mala idea de que Messi porque tiene un talento impresionante natural, entonces no tuvo que trabajar tanto y tal. Y yo creo que es un mito, pues. O sea, mentira porque para hacer las cosas capaz que las cosas que hace en cuanto al fútbol, o sea, cómo se mueve o tal, puede ser que sea solo el talento, pero para mí el trabajo no es solamente el trabajar en lo que estás haciendo específicamente, sino los sacrificios que haces, lo que hablábamos antes de tener la mentalidad de decirle no a esto, no a aquello,
Él también tuvo momentos en los que estuvo lejos de su familia, lesiones, tal, momentos, cosas que tuvo que superar y que son cosas que lo que ha logrado, o sea, sería imposible sin trabajo, totalmente imposible. Y de hecho, él lo dice, eh, que su talento se lo dio Dios, pero obviamente todo lo que él ha logrado es porque él ha hecho lo que estaba en su control para explotar ese talento, ¿no? Entonces, por eso yo te digo que es un poco de los dos, porque yo estoy seguro que, no sé, pasará incluso en cualquier profesión, ¿sabes? Un gran actor nace con ese talento de actuar, porque al final es un talento, un gran pintor, una gran cantante, nacen con ese talento, pero bueno, es el trabajar en eso, afinar los detalles para convertirse en lo que terminan siendo. Yo pienso que claro que sí, hay personas que nacen con ciertos talentos, pero también pienso que en una competencia va a ganar la persona más disciplinada, porque una persona puede tener mucho talento, pero si no le dedica el tiempo a desarrollarlo, hasta ahí va a llegar, tiene un límite. En cambio, la persona que quizás no nace con el talento, pero constantemente va mejorando un detalle, otro detalle, ¿sabes? Corrigiendo cosillas, cuidándose la salud, dormir bien, comer bien, ejercitarse, seguramente que a largo plazo pasará al talentoso. Y yo creo que en el punto que nosotros estamos de nuestras carreras, humildes carreras en los niveles que jugamos humildes, esos jugadores que están en ese, bueno, Cristiano Ronaldo y Messi obviamente los mejores, pero cualquier jugador que haya estado en un mejor nivel que nosotros nos da respeto porque sabemos que dentro de todo ha hecho seguramente más cosas o ha estado más determinado a decir no a ciertas cosas o disciplinar incluso cuando se trata de no querer entrenar y todo eso que a ti no te lleva como jugador a tener ningún tipo de, re- de recriminar algo a alguien que haya, ¿sabes? Logrado algo como eso porque tú dices, ha trabajado, ¿sabes? Tú estás aquí, lo sabes que estás de este lado, dices, para llegar allá no es así nada más. Sí, hay otros que, bueno, de repente un contacto, no, la mayoría la verdad está ahí porque se lo merece o lo ha trabajado y eso es lo que nosotros, bueno, nada, tratamos también de merecerlo. Hoy me decía un amigo que le estaba comentando que íbamos a hacer esta entrevista, a él también le gusta mucho el fútbol, me preguntaba, ¿por qué no salen tantos nombres así grandes de Venezuela, personas famosas? Bueno, yo claro, como decía antes, yo no sigo mucho el fútbol, pero igual le dije, bueno, está Soteldo y está Rondón y tal. Pero, ¿qué creen que le falta a Venezuela para que el fútbol se desarrolle a ese nivel? Wow. Bueno, wow, buenísima pregunta. Sí, la verdad. Em, yo creo que, fíjate, yo creo que es un tema de organización. Yo creo que es un tema, el mismo tema de por qué el país está como está. Eh, para mí es lo mismo en el fútbol. Es un tema de organización, un tema de valores, porque capaz que, no sé, años atrás, 20 años atrás, era un tema de que simplemente no era importante el fútbol, no había, a los niños no les gustaba el fútbol, era más el béisbol, ¿sabes? Entonces no, capaz que no había la materia prima, por así decirlo, ¿no? Yo creo que hoy en día, o sea, el futbolista venezolano es muy bueno. Y de hecho, los que realmente se dedican, o sea, para mí un ejemplo claro, y he tenido la suerte de hablar con él, y es un ejemplo para todo el venezolano, es Tomás Rincón, es un tipo que sí, que tenía talento, que era bueno, pero, o sea, el trabajo que él ha hecho, la disciplina que ha tenido, cómo es como persona, sus valores, es lo que lo ha llevado a ser no solamente capitán de Venezuela, sino haber jugado en uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? Entonces, para mí, en cuanto al fútbol venezolano, al final va lo mismo. Nosotros lo estábamos hablando el otro día. Qué locura que Islandia ha ido a un mundial de fútbol y Venezuela no. Teniendo Islandia, no sé qué tiene Islandia, un poquito más de 300.000 habitantes. 380.000 más o menos. 380.000 habitantes, casi 400.000 Y habitantes. supongo que para clasificar juega contra Italia, contra España, contra Francia, contra Alemania, ¿no? Jugará O sea, jugar en las eliminatorias europeas, por eso. que para un país como Islandia es muy difícil. Claro, porque uno podría decir, bueno, Venezuela también la tiene difícil contra Brasil, Argentina, pero Islandia también la tiene complicada. Y o sea, Islandia lo ha logrado. Si uno, yo lo aprendí hace poco no te digo que soy el más conocedor, estoy aprendiendo un poco y estoy viendo lo que es el país aquí, es a través de la infraestructura que han creado, eh,
le pagan a los entrenadores muy bien, le pagan las certificaciones a sus entrenadores para que se eduquen. em, es decir, hay un proyecto, una organización, una infraestructura, ¿no? En Venezuela hay muchísimos más jugadores, mucha más gente, pero claro, si no está el profesionalismo, los valores, la disciplina, la organización, lo sano que puedan ser Y los recursos también. los recursos, pero lo sano que puedan ser las organizaciones, los clubes, la federación, o sea, en cuanto a personas honestas, que no haya corrupción. O sea, esto es un país, Islandia, no quiero decir que no hay corrupción, porque al final yo no lo sé, no tengo todos los detalles, pero sí sabemos que es un lugar mucho menos corrupto que Venezuela, ¿no? Entonces, eh, le duela a quien le duela que me pueda estar escuchando, sabemos que eso es un tema muy complicado en Venezuela y en muchos países del mundo, y eso, el fútbol no es una excepción, o sea, lo afecta, ¿no? Entonces, sí, para mí es un tema de, literalmente, la situación que vemos en el país afecta también al fútbol. Entonces, si Venezuela quiere, o sea, ahora lo que estamos logrando, y perdón que me extienda, pero es un tema que me gusta, me apasiona. Si lo que estamos logrando ahora en el fútbol, en cuanto a que estamos compitiendo para meternos en un mundial, que tenemos más jugadores un poquito más reconocidos, jugando en mejores equipos, es o sea, por esos jugadores y por el esfuerzo que hacen y la dedicación que le ponen a lo que hacen. No es un tema de que Meritocracia. de que el fútbol venezolano haya mejorado muchísimo. O sea, ha mejorado por la calidad que hay, por el talento que hay. Entonces, claro, imagínate si tú a ese talento le metes organización, le metes dinero, eh, como te digo, le quitas la corrupción, em, creas campos, o sea, inviertes en el fútbol, creas buenos entrenadores, eh, le das los valores a los niños de que trabajen, de que se comporten de cierta manera. O sea, es algo que es algo mucho más grande y que toma más tiempo de lo que se puede pensar, o más que un simple de lo que se hace en el campo de fútbol, ¿sabes? Claro, es que me imagino si con todas las dificultades que hay en Venezuela, igualmente logran resaltar en cierta forma y estar allí en la batalla, o sea, no me imagino si tuviesen todos los recursos, todas las vitaminas, la alimentación, los zapatos, los balones, el uniforme, que puedan dedicarle todo el tiempo al fútbol. O sea, yo creo que habría muchísimos jugadores muy, muy buenos. Pero quiero ahora hacerles otra pregunta. Bueno, ¿quieres agregar? Sí, no, yo lo que le quería decir, añadir, porque él comentó el punto realmente es ese, eh, que yo hablaba antes de que merecemos el mundial realmente porque lo venimos intentando y la fe, yo sé que mueve montañas y la verdad es que bueno, como eso, los jugadores con talento, todo lo que han sufrido, luchado para lograrlo, se lo merecen, pero realmente siendo autocríticos, no hace falta ser humilde en ese sentido y reconocer que nos falta como infraestructura y darnos cuenta como países como Islandia tan pequeños, tan importante es eso. Porque si hablamos de talento, que hablas del jugador venezolano, el talento que estamos hablando, si Cristiano, Messi, yo creo que Sudamérica sin duda es donde está el mayor talento y Venezuela, yo jugué con jugadores que seguramente pudiesen haber llegado aquí mucho más lejos de lo que yo he logrado llegar hasta ahora y sé que el talento en Venezuela no es el problema. El problema es que no existe eso que permita desarrollarlo y llevarlo, que sea masivo, que no sea un jugador o dos o tres, que sean, ¿sabes? Y eso es lo que internamente se tiene que ver porque es lo que podemos mejorar y cambiar. Si luego lo externo, que es verdad que un pasaporte venezolano por no haber estado en un mundial no pesa en el mercado de fútbol futbolístico, por lo menos en Europa, porque no es reconocido el jugador venezolano, no tienen una idea de que como de repente en Argentina, que cualquiera que juegue fútbol en Argentina afuera puede pintar que es un gran jugador. Yo creo que en Venezuela se tiene que empezar por eso, por lo interno, para tener ese impacto en lo externo, o sea, en el exterior, ¿no? Y la humildad, sobre todo, que yo siempre le comento esto a Federico, porque creo que Juan Arango lo comentó en un podcast también y fue criticado por eso, porque él dice que el venezolano hace una cosita así y se cree esto. Y eso también pasa de repente en el fútbol base en Venezuela, que de repente jugadores que después pasaron a ser entrenadores hicieron esto, que es jugar una primera división en Venezuela,
que bueno, sí, todo el mérito y está bien, eso como te dije antes, se aplaude, pero entonces van y enseñan o toman decisiones importantes en ciertos momentos importantes de las carreras de los jugadores de los 17, 18, 19, 20 años, desde el ego o la arrogancia de haber logrado algo que yo creo que todavía es pequeño como, como nación no hemos logrado futbolísticamente algo lo suficientemente grande como para pensar eh, que internamente somos algo en el fútbol. Tener la humildad de reconocerlo y desde ahí trabajar. Entonces, también eso, una invitación a la gente que está poniendo su esfuerzo en ser entrenador en Venezuela, en formar jugadores, de hacerlo desde ese amor, que sí, hay muchos que son así, y que motive más bien pues, a pesar de las condiciones, a jugadores a continuar y seguir luchando y tener oportunidades en vez de matar ese sueño porque a ellos les costó en su momento o en la vieja escuela era distinta y los jugadores mayores se la aplicaban a los jóvenes. Yo creo que ese tipo de cosas creo que podemos nosotros mejorar, que es cosas internas y, y eso se va a reflejar después, eso, internacionalmente, como nos ven y nos tratan como futbolistas. Claro, me imagino que habrá gente que se le suben los humos y ya luego empiezan a tomar malas decisiones. Y bueno, una de las cosas, como decía anteriormente, que más me ha llamado la atención de esta conversación y bueno, del estilo de vida que llevan, es esa posibilidad de viajar. Y no solamente viajar, sino salir de Venezuela. O sea, bueno, en el caso de ustedes igualmente tienen pasaporte europeo, pudieron haberse venido a Europa como cualquier otro europeo sin ningún problema. Pero habrá muchos venezolanos, sobre todo jóvenes, muy jóvenes, que están buscando una forma de salir. Y ahora estamos dejando aquí expuesta una buena forma de salir, que es con el deporte. Entonces, ¿qué recomendaciones tendrían para alguna persona que esté empezando, bien sea con el fútbol o quizás incluso algún otro deporte, para seguir el camino correcto y llegar a este punto de tener la posibilidad de salir de una situación que quizás no esté muy bien? Yo creo que para seguir el camino correcto al final es relativo, ¿no? Porque camino correcto es el camino el que tú le saques el provecho y que sea correcto para ti, ¿no? Porque em, hay ejemplos de jugadores que han saltado de un equipo normal al Real Madrid directamente y hay jugadores que han tenido que pasar por miles de países o equipos para llegar al Real Madrid. Entonces, en tema correcto es difícil, ¿no? Y cada quien tiene su camino, cada quien tiene su velocidad. Pero si estamos hablando de eso, de tomar ese paso de salir de Venezuela, de salir del país, yo diría, como estábamos hablando nosotros antes fuera de cámara, empezar con el por qué, o sea, qué es lo que quieres lograr y capaz que de ahí con el por qué empezar a ver, ok, eh, si esto es lo que quiero, ¿no? ¿Qué lugar me ofrece la mejor? O sea, informarse em, y después de que te informes, a dónde te gustaría ir o en qué lugar te puede llevar a lograr lo que quieres lograr o qué lugar puede ser un paso para eso, es tener la valentía de hacerlo. O sea, tener la valentía de hacerlo. eh, Obviamente un paso importante es investigar. Investigar. Hoy en día es muy fácil, antes muy difícil, ¿no? Pero hoy en día es muy fácil que encuentres a una persona que ya está en ese país, que encuentres a otro venezolano que esté jugando en ese país, en esa ciudad, en esa liga, y hagas networking, preguntes, epa, ¿cómo llegaste tú ahí? Mira, yo estoy interesado en esto, ¿cómo me puedes ayudar? O sea, yo creo que eso a veces está infravalorado, ¿no? El tema o sea, simplemente, o sea, Luis, ¿cómo hiciste para ir a Islandia? Eh, ¿Cómo fue tu proceso? O sea, ya las cosas, los demás las han hecho. O sea, el 99% de las veces. Entonces es simplemente seguir pasos, ¿no? Preguntar y bueno, ya después cuando tengas toda esa información, es lanzarte y estar dispuesto a tomar decisiones, y bueno, a hacer sacrificios. Eso me gusta y quiero aprovechar y resaltar también el último punto que decías, lo de que sí, que le puedes pedir consejos a otra persona que ya lo haya alcanzado. Pero si tú es algo que realmente quieres alcanzar, antes de preguntarle a otro esperando que te dé la respuesta entera, al menos investiga un poquito por tu cuenta. Porque me encuentro casos de personas, y no hablo de fútbol, sino en otras situaciones, muchas personas de Venezuela que envían mensajes a otras personas que están fuera del país
y quieren que le hagan la tarea. ¿Cómo lo hiciste? Entonces a lo mejor la otra persona de buena voluntad le da un poco de información, le da los enlaces, mira, puedes ver aquí, puedes aplicar una visa allá, pero quieren que le haga la tarea entera. Y eso, o sea, a mí las pocas veces que me ha pasado que me llegan mensajes así, yo ni los respondo, porque digo, o sea, si no te has tomado 5 minutos para tú buscar por tu cuenta e investigar lo suficiente para luego hacerme preguntas y yo con gusto te responderé hasta donde yo sepa, pero no quieras que yo te haga la tarea. Eso no. Sí, yo creo que eso también, empezando por ahí, porque claro, al ser venezolano lo vemos como de repente todo muy lejos en el sentido del fútbol, de lograr las oportunidades y esa desconfianza o esa falta de fe quizás te lleva a quedarte o no intentarlo, ¿no? Y es lo que él decía de la valentía. Yo creo que, bueno, en mi caso es lo que yo puedo estar orgulloso. La verdad, yo quizás de eso es lo que puedo estar feliz conmigo mismo, que salí a probar. A mí me dieron una prueba, fue que me ofrecieron un contrato y me dijeron, mira, vas a estar un mes de prueba aquí o estas son las posibilidades y esto, la verdad, sin ninguna promesa de nada y con muy poco dinero que salí. No hice pasaje de regreso porque yo a mí mismo me dije ese fuego que tenía de que lo tenía que lograr, ¿no? Y obviamente la meta siempre es deportiva y te haces ilusiones y todo, pero al final lo que él decía, el por qué te mantiene, quizás a mí lo que me mantiene todavía es que el fútbol me permite crecer de una manera humana, personal, que me encanta, que quizás en algún otro trabajo o sitio no me pasaría, no lo sentiría así tan real como me pasa con el fútbol, que me permite siempre como que retarme y nada, mantenerme en ese crecimiento. Entonces, nada, decirles que tengan, que sepan que, bueno, eso, ese salto de fe, no juro tiene que ser de éxito, o sea, puede haber mucho crecimiento y aprendizaje ahí que lo van a agradecer muchísimo y es mejor saber que lo intentaste, o sea, yo por lo menos estoy feliz con que me llamen fracasado, pero no sentirme yo un frustrado de no haberlo intentado, porque el fracaso, bueno, para ti lo que es fracaso y para otro lo que es éxito puede cambiar, pero frustrado es que tú sentiste que pudiste haber intentado algo y no tuviste de repente la valentía o el coraje de ir a hacerlo y eso te queda a ti, eso no, sabes, nadie lo va a cargar por ti, entonces yo eso es lo que trato y lo que me pasó a mí de salir a intentar y bueno, enfrentarte sobre todo sin expectativas, yo creo que las expectativas son las que te alejan del camino porque cuando las cosas van difícil o duras o de repente distinta como lo imaginaste o la expectativa, tiendes a renunciar, tiendes a que ya no vale la pena o esto, cuando eso, si la expectativa realmente está enfocada en que eso, vas día a día con intenciones de que un día bueno, un día malo igual contribuye a la meta, es posible que hagas alguna carrera que el día de mañana te genere esa felicidad y bueno, que nada, el tema de que lo networking, de preguntar y eso pasa mucho y también está muy bien una pregunta que te venga de alguien que con humildad y hambre quiera lograr algo ¿sabes? Pregunte sin pena, pero es lo que tú dices, mucha gente de repente ya estando allá piensa que por tú estar acá le puedes conseguir lo mismo que tú tienes aquí sin el venir acá y demostrar y luchar, que es muy difícil que ellos entiendan que hay que ganarse por eso. En el fútbol, sobre todo, tipo el nombre o la reputación y que la humildad es clave para ponerte en situaciones como esa en que vas a estar a prueba y que vas a estar, o sea, que vas a ser desconocido. Entonces, que no esperes que lo que ves en otros se te sea dado a ti sin tú ponerte en esa situación que estuvieron antes otros para ganártelo. ¿Sabes? Que no es así de fácil como de repente se ve en las redes sociales y todo, que obviamente es un proceso que si tú estás dispuesto a batallar, pues bueno, hay siempre gente dispuesta a darte oportunidades y a luchar y de ahí puedes empezar. Es que sí, hay muchas personas y eso pasa mucho en la cultura latina. Y con latina yo creo que incluso puedo incluir un poco los países latinos de Europa, que buscamos muchas veces los atajos y pretendemos que otra persona nos haga la tarea más fácil a nosotros. Y, y es trabajo de cada quien. Y no hay atajos. El único atajo que hay es trabajar y trabajar fuerte. Es la única forma de alcanzar objetivos. Y me gustó también lo que decías antes de lo del fracaso y al menos intentarlo, porque hubo un estudio que alguna vez leí por allí que me marcó para siempre, que decía que a un grupo de personas que estaban en su lecho de muerte, ya personas mayores, le preguntaban de qué se arrepentían de su vida.
y la mayoría de las respuestas no era arrepentirse de algo que hicieron. Normalmente era algo que no hicieron. Y aquí estamos dejando claro que existe una posibilidad de salir de Venezuela con el deporte. Y entonces simplemente es trabajar, hacerlo y bueno, y buscar esa forma de salir. Para quien tenga esa intención, que se quiera quedar en Venezuela, pues que se quede perfecto. Porque hay para todos los gustos. Am, ¿Cuáles son los próximos planes después de Islandia? ¿Qué viene? Otra buena pregunta, sí, sí. Bueno, la verdad, en mi caso, yo siempre aprovecho de estar con la familia ese tiempo. Me espero reencontrar con mi hermana y con mi mamá después de 4 años. Entonces, eso es lo que me tiene bastante ilusionado, disfrutar ese tiempo con ella. Seguramente un tiempo aquí, no sé, la verdad, estamos tratando de organizar algo de los viajes que te comentamos fuera de cámara. Y en cuestión de fútbol, bueno, yo la verdad también lo le contaba, lo hablamos hoy en el restaurante que estábamos comiendo, que me gusta mucho la vida aquí, me lleva a pensar a que puedo renovar mañana y firmar para un año más, pero la verdad no me quiero cerrar a que una mejor oportunidad llegue y esté listo para ir a enfrentarlo, porque al final la zona de confort sí, está cool aquí en Islandia, pero no sé, sigue estando el aventurero, más que todo en el lado del fútbol, del challenge, del reto que no sé, que pueda pasar todavía. Entonces no hay una meta, o sea, no hay un plan hasta ahora o una decisión tomada, pero siempre abierto a ir hacia arriba en el nombre de Dios y si no, bueno, creo que esto es un buen lugar también para estar una temporada más al menos. ¿Y para ti, Fede? Sinceramente no lo sé. Sinceramente no lo sé. Mi contrato se termina a finales de septiembre y a partir de ahí ya veré si es Islandia el año que viene, si es volver a Italia. Sinceramente no lo sé. Puede ser un poco irme un poco de vacaciones. Lo que quisiera es pasar fin de año y mi cumpleaños, que es en el principio de enero con mi familia, que está en Estados Unidos. Eso es lo único que tengo como intención, pero al final en este mundo y sobre todo en la etapa en la que estoy ahora, se me hace difícil planear mucho y va a depender de las oportunidades que me salgan y a partir de ahí iré viendo un poco semana a semana, mes a mes. ¿Cómo los podemos encontrar en redes sociales? Alfonso Porras N en Instagram, la única red social que tengo y que estoy cada vez menos metido, pero sí, esa. Fede Russo en Sola en Instagram. Muchas gracias, mucha suerte y mucho éxito en el fútbol, de lo que sea que deciden hacer más adelante. Y nada, mientras tanto, disfrutar de Islandia. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. De verdad. Gracias por la oportunidad de estar aquí de tu podcast y que, bueno, como te dije antes, el contenido que tienes a mí me encanta y que espero que siga creciendo, hermano. Muchas gracias. Cerramos. Bien, mira, con 5% aquí.